Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es mi canal, soy la mamá inmigrante y si tú también eres una mamá inmigrante, es decir, que no estás criando tus hijos en tu país, estás en otro país, pues quédate aquí en este canal, suscríbete y dale me gusta a este video y escucha mi historia porque sé que muchas de las cosas que tal vez te están pasando o que a mí me han pasado te van a servir a ti para tu experiencia en el país en el que estás criando actualmente. Bueno, entonces quédate aquí y ya voy a empezar a contar mi historia. Me voy a basar mucho en el tema de la crianza, aunque también haré tal vez algunos videos con otros eh, temas con respecto a crianza, pero la base va a ser eh, la crianza, como mamá, como papá, mi esposo, hemos criado a nuestro hijo en otro país. Entonces, lo primero que les quiero contar fue la experiencia que tuvimos para llevar a nuestro hijo por primera vez a un jardín, a una guardería, a un daycare, como sea que tú lo conozcas actualmente. Pues como les dije, yo estoy aquí en Estados Unidos y cuando llegamos aquí, mi hijo tenía 1 año y medio aproximadamente. Ya para ese momento ya hablaba español, pues digamos que ya lo podía tener, se hacía entender, podía tener una conversación, en fin. Y él tiene una particularidad que es que se comunica muy bien. A esa edad, tan solo 1 año y medio, ya se comunicaba muy bien. Así que nuestra idea o nuestra expectativa era, bueno, estamos aquí en los Estados Unidos, la idea era pues mi esposo trabaja y pues yo también trabajo, ¿verdad? No, aquí no teníamos nosotros somos de Colombia y como en nuestros países tal vez a llevar el niño a donde una tía o a donde la mamá o un familiar, bueno, lo que sea, o inclusive muchas personas en Colombia tienen la facilidad de tener una niñera o pagarle a alguien para que le ayude a cuidar a su hijo, pero aquí en los Estados Unidos es bastante costoso, muy costoso. Entonces, bueno, así que entonces esa no era nuestra expectativa. Yo empecé a buscar, a mí me gusta buscar mucho por internet, muy bien, muchas cosas, y empecé a googlear jardines o daycare, como le llaman aquí, para mi niño, ¿verdad? Busqué por muchos días mirando los reviews de Google, mirando pues las opiniones que decían las personas de cada uno. Me encontré con muchos que decían, no, no lleven sus hijos allá, no es bueno. Así que bueno, huyendo de allí. Pero entonces un día encontré uno que me quedaba relativamente cerca de donde estábamos viviendo en ese entonces y revisé todo lo que decían. Decían que era aquí le dicen hidden gem, que es como una piedra preciosa escondida, bueno, algo así. Y entonces yo dije, ay, bueno, parece que es como, y tenía muchísimos reviews buenos. Y de hecho, pues con mi esposo decidimos ir, fuimos, hablamos con la directora del jardín, vimos el jardín muy lindo, tenía un gran espacio verde para que los niños jugaran, corrieran, bueno, tenían unos salones lindos, las maestras se veían buenas, hablaban muy bien en particular de una de las maestras de allí. Eh, entonces yo sentí como que, bueno, ese era el lugar. Y cuando fuimos, pues nos sentimos muy bien, fuimos con mi niño y bueno, él todavía no entendía qué era lo que estaba pasando muy bien, pero le estábamos dando como esa seguridad. Pero ese jardín nadie hablaba español, o sea, era todo inglés, todo inglés, todo inglés. Pero bueno, dijimos,
pues estamos en Estados Unidos, pues toca, ¿verdad? Así que, bueno, decidimos también, digamos que era accesible lo que había que pagar. Firmamos un contrato, porque hay que firmar el contrato y todo, eh, por el, pues, el tiempo que pensábamos dejar a nuestro niño. Y bueno, ya, tenerle le daban como una merienda y bueno, tenía pues como, iba a estar solamente como 4 horas, creo. Entonces resulta que bueno, ya la siguiente semana, bueno, pagamos y la siguiente semana decimos, listo, lo vamos a llevar. Así que yo fui a llevarlo. Ese día pues lo animamos, le dijimos que era un lugar hermoso donde iba a jugar, iban niños, bueno, tata, lo animamos, le tomamos hasta la fotico con el cartelito de primer día, bueno, en fin, aquí se usa mucho eso. Entonces, bueno, yo lo llevé, mi esposo se fue a trabajar, yo lo llevé. Entonces lo llevé y bueno, primero me puse como, me senté en una mesita y como a jugar con él y bueno, mi amor, te vas a quedar aquí, no sé qué. Y él me decía como que, ay, pero tú vas a estar aquí, yo voy a estar un momento, pero luego me voy. Entonces él se distrajo con su juego, y bueno, y en ese momento la directora me dijo, no, vete ya. Entonces pues yo me fui, pues no le dije adiós, mi amor, ni nada. Error, no me despedí ni nada, aunque yo ya le había dicho a él, pero bueno, así que me fui. Mi niño, como más o menos a la hora, recibí llamada de la directora o un mensaje de texto que mi niño no había parado de llorar, que lloraba, 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 que no le entendían, que no sabía qué era lo que le estaba diciendo, que él no entendía lo que ellas decían, o sea, eso fue un desastre, porque claro, mi hijo les hablaba, pero no le entendían y se desesperó. No sé, o sea, si ustedes están en otro país que hablan un idioma completamente diferente al tuyo, apenas lo estás tomando, uno como adulto se siente mal, se siente frustrado porque pues no puedes hablar bien o no te puedes comunicar bien. Imagínate un niño, eso fue desastroso. Así que, bueno, al final bueno, creo que mi hijo lloró tanto que hasta se quedó dormido de lo cansado. eh, y bueno, al siguiente día la directora me dijo, no, hay que seguir insistiendo. Y yo dije, bueno, si fue solo un día, ta. Al segundo día, pues mi hijo ya estaba alerta. eh, y yo pues lo seguí animando, ta. Fuimos y pues bueno, de ahí me despedí, se puso a llorar. Yo no, yo luego vengo, yo luego vengo. Me fui y otra vez la misma historia, llorando, 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 que no dejaba de llorar, me volvieron a llamar, me hicieron una videollamada, me lo pusieron al teléfono y yo le hablaba y le decía que tranquilo, tata, que tranquilo, que yo iba a volver, que yo estaba trabajando y bueno, él no hacía sino que llorar, que ven por mí ya, ven por mí, mami, ven por mí, ven por mí. Bueno, esto nos está destrozando el corazón a mi esposo y a mí porque pues esa no era nuestra idea, nuestra intención, no era lo que nosotros pensábamos. Así que bueno, el tercer día, mi cuñada, la hermana de mi esposo, pues creo que ella nos sugirió, nosotros le pedimos el favor que nos ayudara y llevar a nuestro hijo a ver si tal vez de pronto con ella podría ser diferente porque pues con la mamá tienen más apego, ¿verdad? Así que bueno, el tercer día ella fue y lo llevó y la misma historia. Eh, y bueno, ella no lo dejó, ella se lo llevó, ella muy linda se lo llevó y me dijo, me lo voy a llevar a pasear, me lo voy a llevar a comprarle ropa, me lo voy a llevar a que se olvide de todo eso y se lo llevó. No lo, o sea, lo dejó un momentico y ya luego se lo tuvo que llevar, porque la misma historia, no tuvo tampoco corazón. Así que, pues, ¿qué creen ustedes que hicimos? Duró 3 días en la escuela. Nosotros habíamos pagado una semana porque se pagaba por semana, ahora que recuerdo. Duró 3 días allí
Y al tercer día ya dijimos, ya no más, esto no puede seguir así, esa no era nuestra intención. Y bueno, dijimos ya no más, lo sacamos de allí, ya no vuelve más nuestro hijo, así que obviamente pues los planes cambiaron totalmente, ya yo no podía trabajar, ya yo me quedé en casa con mi hijo, yo dije bueno, no, pues me quedo en casa, nos iba a costar más tiempo pues salir adelante porque ya era solamente una persona trabajando y yo me quedé en casa con mi hijo eh, como por un año y medio aproximadamente. Eh, ¿Cómo creen que me sentí? Pues al principio pues muy triste por mi hijo. También frustrada porque no, las cosas no resultaron como yo pensaba o como nosotros pensábamos y creíamos. Nunca pensamos que eh, la adaptación de mi hijo iba a ser como lo que iba a definir qué era lo que nosotros íbamos a poder hacer y qué no. Y fue difícil. Adicional, yo en ese momento siempre había sido una mujer que siempre había estado trabajando para compañías. Yo me he desempeñado siempre en el área de tecnología, soy ingeniera de sistemas de profesión, pero mi pasión es otra que después ya les cuento. Y pues llegar a estar en casa con tu hijo todo el día, pues al principio fue algo que yo no estaba preparada para eso. No sé si aquí hay alguien viéndome y le está pasando eso o le pasó eso, pero yo no estaba preparada para eso. Porque estaba en otro país, estaba sola, no tenía a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas, a mis amigos, a mi familia, a nadie, yo no tenía con quién hablar. De hecho, solo teníamos un carro, que era el carro que se llevaba mi esposo para trabajar, y pues yo me quedaba sin carro, no podía ir a ningún lado, no podía salir a pasear porque pues no, donde yo vivo no había cómo. Entonces, al principio yo me cargué de mucha frustración y lastimosamente empecé a descargar eso sobre mi hijo, el cual no tenía la culpa. Y pues allí hubo muchos temas con respecto a eso, porque yo me estaba equivocando. Y de hecho, eso que pasó con mi hijo fue tan terrible para él. O sea, ahí la confianza que él sentía en mí se quebró, ¿sí? Se quebró. Y fue tanto que si yo vivíamos en un apartamento pequeño y si él estaba, digamos, en la sala conmigo y yo me iba para el baño y se daba cuenta que yo no estaba, empezaba como, mami, ¿dónde estás? Como con miedo de que yo lo iba a dejar y desesperado. Y podía estar con su papá y yo decía, bueno, ay, necesito salir. Para mí, no sé si a ustedes, mamita, les pasa que el único escape, el único escape es ir al supermercado. Así que yo decía, me voy para el supermercado. Y de hecho no me gusta el plan de ir a hacer mercado, pero ese era mi plan de escape. Llegaba mi esposo y yo me voy a mercar, me voy a hacer compras y mi hijo se me pegaba de la pierna y no quería que yo me fuera y iba a estar con su papá. Él le encanta estar con su papá y juega muchísimo. Y yo como podía me iba y se estaba con su papá, no sé, 30 minutos o máximo una hora y ya me llamaba mi esposo, Nicola, mi hijo se llama Nico. Nico está triste, Nico, es que la mamá, que ya se va a poner a llorar, que no sé qué, no sé qué. Fue duro, o sea, yo no me podía separar de él. Y creo que eso duró aproximadamente unos 6 meses, el comportamiento de mi hijo en el que yo
Poco a poco tuve que volver a llenar esa vacía de la confianza de mi hijo, conectándome con él, pero al principio fue difícil, fue duro porque yo estaba frustrada, como les digo, porque yo sí quería estar con él, sí quería estar con mi hijo, pero también estaba frustrada porque no había podido salir a trabajar, porque estaba exhausta de estar 24/7 cuidando a mi niño. Y luego que la casa y la comida y bueno, más cosas y el hecho también de estar sola. Bueno, yo digo sola porque hablo cuando estaba durante el día con mi hijo solamente, es lo que yo quiero decir. Obviamente estaba con mi hijo, esa era mi compañía. Pero yo no sé si a ustedes mujeres les ha pasado que estás repitiendo todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, y está el niño, hable, que tú ya no puedes ni siquiera pensar. Em, Solamente estás pensando en el juego, en la comida, en los cuentos, en todas esas cosas, y tú no tienes tema de otra cosa con nadie, con ningún adulto, con nada. O sea, esa era mi realidad. Y yo, y yo ya me sentía que iba a explotar. Hasta que un día yo dije, ¿qué hago? Bueno, un día estuve orando mucho a Dios y un día pues también tuve una conversación con mi hermana, em, y ella me decía a mí, pero ¿por qué estás así? Pero es que ese comportamiento de él es normal, que quiera estar contigo. El problema no es él, el problema eres tú, porque yo le decía, ay, es que no me deja ni respirar, me tiene cansada, estoy estresada. Y el problema efectivamente era yo. Em, Hasta que decidí soltar eso, decidí soltarlo, decidí disfrutármelo, disfrutarme ese gran privilegio que Dios me había dado, que la vida me había dado de quedarme en casa con mi hijo, porque muchas mujeres familias no lo pueden hacer, tienen que llevar a sus niños a algún lugar, eh, y pues no quisieran estar con ellos o les va mal en las experiencias donde los dejan o lo que sea. Entonces yo dije, no, yo tengo que agradecer, empecé a agradecer eso, empecé a agradecer de estar con mi hijo y en ese momento ya la conexión con mi hijo mejoró muchísimo. Ya yo no tenía carro para salir, pero entonces en el lugar donde vivíamos en el barrio salía a caminar. Me iba para la parte verde y ahí él se ponía a jugar con las piedritas, con los palitos, con lo que sea. Yo me buscaba para dónde irme. De hecho, cerca de donde yo vivía había como un caminito en el que uno se metía como entre el bosque y llegaba a un lago. Ese lugar es tan especial para mí y guardo tan bonitos recuerdos porque yo me iba todos los días en la tarde para allá, para ese lago. Y allá era mi lugar como de distracción, de ver otro ambiente, un lago precioso. Y a mi hijo le encantaba y lanzaba piedritas, a veces llegaban paticos, fue muy bonito esa experiencia. Empecé a ser más creativa, empecé a hacerle juegos, empecé a enseñarle letras, palabras, números, a pintar, bueno, muchas cosas que de verdad yo agradezco mucho porque tuve esa oportunidad de yo misma poderle enseñar muchas cosas, y de yo poder estar con él. Y ya después me di cuenta que ese año y medio aproximadamente fue uno de los momentos más hermosos que yo he podido vivir con mi hijo, en el que yo estuve así. Estábamos como, mejor dicho, como siameses, juntitos, juntitos. Y sí, mantenía cansada, mantenía agotada. Pero ya después ya me liberé, ya no me sentía estresada. Y, y bueno, obviamente el apoyo de mi esposo
también era fundamental porque cuando él llegaba del trabajo, pues él se encargaba del niño y bueno, ya yo me ponía pues obviamente a cocinar o me iba a descansar o a hacer algo para mí porque no tenía ni tiempo para hacer algo para mí. Entonces, eso fue maravilloso. Así que esa es la experiencia que les cuento con respecto al intento de poner a mi hijo en un jardín, que es muy difícil por el tema del idioma, es muy, muy difícil. Em, en nuestro caso fue difícil porque les digo, por el tema de que mi hijo a la edad que tenía, él ya se expresaba y se desenvolvía muy bien. Y al no él poderse comunicar y que no le entendieran nada, ni él entender nada, él se frustró. Creo que si hubiera sido en español, no hubiera habido el problema, o si hubiera sido tal vez más pequeño, tampoco hubiera habido problema, pues lo que creo, no lo sabe, no lo sabremos. Mm, pero sí hago este video para contarles y decirles que es difícil, eh, que no es nada fácil que entiendan a sus niños y es ya el último recurso porque ustedes lo tienen que hacer, o sea, definitivamente lo tienen que hacer sí o sí porque ustedes tienen que trabajar, porque tal vez sean madre soltera o no sé, que tengas paciencia, que después de que ya puedas estar con tu hijo, conectes con él, que le des todo el amor, que lo entiendas, que valides sus emociones, porque no es fácil, no es nada fácil para ellos. Y en mi caso fue nada fácil para mí, ¿vale? Y en el siguiente video les voy a contar la experiencia del lugar donde después de casi año y medio o dos, eh, tuvimos a nuestro hijo en un jardín y les voy a contar la experiencia de él en este jardín, cómo fue, cómo hicimos para que él pudiera adaptarse allí y para que todo funcionara de la mejor manera, ¿vale? Así que si te gustó este video, dale me gusta, recuerda compártelo para que muchas otras familias que están inmigrando y criando fuera de sus países escuchen este video, escuchen esta experiencia y porque yo sé que les va a servir muchísimo, muchísimo esto que yo les acabo de contar. Comparte y suscríbete a mi canal, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!